acompañarnos una vez más en este su programa de Reavivando la Llama. Gracias por estar con nosotros. Hoy estamos muy contentos porque nos acompaña a Yanedia, su servidora, un gran amigo de la renovación en Ciudad Juárez, el padre Jorge González. Muy buenas tardes, padre. Buenas tardes, Toñita, y saludo a todos los que nos siguen a través de estos medios electrónicos, que pues el Señor siga derramando sus bendiciones en todos ellos. Padre, pues quisiéramos en esta tarde iniciar de lleno compartiendo con nuestros hermanos que nos ven, que usted mismo nos diga quién es, qué hace, cuál es su vida en este momento, sus actividades. Te faltó decir algo y en pocos minutos. El tiempo es oro en estas cosas de la comunicación. Pues ya lo comentabas tú, mi nombre completo es Jorge González Márquez. Tengo 16 años pasaditos, ordenado como sacerdote. Soy nacido, crecido y casi educado completamente aquí en la frontera, en Ciudad Juárez. Estudié parte del seminario aquí, parte del seminario en Chihuahua, parte del seminario en el Distrito Federal y la especialidad en la ciudad de Roma. Y actualmente colaboro con el señor obispo en el obispado en la Cancillería, soy el secretario canciller y también sirvo en una de las parroquias de aquí de nuestra ciudad, en una de las colonias pues conocidas, emblemáticas en la frontera, en la colonia Melchor Ocampo. La parroquia es Parroquia Santísimo Sacramento, hace ya van a ser 5 años que estamos sirviendo allá. Soy el cuarto de 5 hijos. Bendito sea Dios, tanto mis papás como mis hermanos, todos están integrados a la vida eclesial. Unos en matrimonios, mi madre como catequista, mi papá es sacristán, y mis demás hermanos están integrados, algunos en catequesis, otros en grupo de matrimonios. Así que pues el Señor nos ha bendecido en ese sentido, en que toda la familia está colaborando, cada quien en lo que le corresponde, en el crecimiento del reino, en el trabajo por el reino de Dios. Para la gloria de Dios, Padre, qué bonito testimonio, ¿verdad? Que toda la familia. Y a mí me gustaría, pues ya que usted en muy pocos minutos, muchas gracias, nos resumió todo lo que hoy, ¿verdad? Es a lo que usted se dedica, el nombramiento, por así decirlo, de este momento como canciller. Pero a mí me gustaría, padre, que nos compartiera un poquito de su llamado, cómo usted descubre este llamado al sacerdocio. Por muy curioso que parezca, mi llamado fue algo que hasta ahorita yo no he escuchado nadie más que hayamos coincidido en esto. En la etapa de la preparatoria fue mi acercamiento a Dios y a la iglesia a través de los amigos. Éramos un grupo de puros varones en la preparatoria de aquellos entonces, y a mí me gustaba muchísimo una muchacha que estaba en el salón de enseguida, que era de puras mujeres. Entonces, un salón de puros hombres o el otro salón de enseguida puras mujeres. Un buen día uno de los amigos me dijo, ¿sabes que esa muchacha va a misa a la parroquia del sector donde yo vivía? Y curiosamente, el domingo siguiente, ahí estaba yo presente en misa. Y curiosamente, estaba sentado en la banca de atrás, donde estaba ella con su familia. Y cuando el momento de la paz, que volteó y me dijo, hola, estamos juntos en la escuela. Sí. ¿Y vienes a misa? Sí. ¿Y vienes aquí? Sí, claro. Y pues de ahí empezó a nacer una amistad que luego pues me llevó a involucrarme en la vida parroquial. Alguien que se había acercado por conquistar a una muchacha, pues resultó que el Señor dijo, nadie sabe para quién trabaja. Y fue finalmente, en mi proceso comenzó con una invitación del párroco de entonces a una jornada vocacional. Así fue como pues me involucré un poco más en lo que tiene que ver con la vocación. Para esto llevaba ya cerca de un año que me había confirmado y estaba sirviendo en un coro y en el equipo de confirmaciones de esos años. Total, me invitó a esta jornada. Honestamente yo no sabía ni qué era eso. Y cuando fui me gustó muchísimo la experiencia. Luego después de ahí me invitaron a ir a lo que se llama el preseminario, la etapa previa para ver si decides quedarte en el seminario o si te aceptan para la vida del seminario. Decidí asistir también y pues terminándose el preseminario dije,
sí, yo sí me quiero quedar, si me aceptan. Me aceptaron y vino la etapa más difícil. Hasta ese momento yo no había dicho nada en mi casa. Entonces tener que llegar con mis papás cuando había terminado, va a sonar un poco a presunción, pero había terminado la preparatoria con muy buen promedio, con ciertos honores y la posibilidad de ir a estudiar con beca a los Estados Unidos. Y pues resulta que tenerles que decir a mis papás, yo ya no quiero seguir estudiando, lo que quiero es entrar al seminario. Para ellos de momento, aun cuando eran católicos de misa de cada 8 días, pues sí fue una noticia muy sorpresiva y que no entendían de momento por el error mío de no haber comentado absolutamente nada. Total que a la vuelta de un año, pues ellos me han apoyado desde el inicio y mi proceso ha sido así, de comenzar sin saber absolutamente nada, a ir poco a poco enamorándome cada vez más de lo que es el ministerio sacerdotal. Y bendito sea Dios, tener ya 16 años de feliz ministerio en el sacerdocio. Nunca me imaginé honestamente que pudiera ser llamado al sacerdocio. Gente que de pronto me ve y no ha convivido dice, es que no tiene cara de padre. Y yo le digo, gracias a Dios, porque eso a mí me da la ventaja de poder acercarme un poco más a la gente. Y en ese sentido, pues, de decirles, mi vocación nace en el seno de una familia, en el seno de una comunidad cristiana, en la vida, pues, de un joven que quiere entregar parte de lo que entonces era mi vida a Dios en el coro y en confirmaciones, y que pues de poco a poco fui diciendo quiero más, quiero más, quiero más, y hasta que ese más exactamente lo encontré allí en el camino del sacerdocio. Pues más o menos así en pocos minutos, en breves rasgos, ha sido lo que fue mi llamado al inicio como sacerdote. Padre, y antes de entrar a su vida sacerdotal, a mí me gustaría que compartiera un poquito con nosotros y con los hermanos que nos están sintonizando en este momento la vida del seminarista. Usted nos comentaba ahorita, es un poquito difícil el entrar para usted, el decirlo en su casa, pero ya dentro del seminario, yo tengo algunos amigos que ahorita son seminaristas y yo he vivido ahí con ellos un poquito de, pues, algunas cuestiones a las que se enfrentan, ¿verdad? No sé si usted nos pudiera compartir ahí. Claro, un poquito. Honestamente, yo creo que yo viví en el limbo, porque en toda mi etapa de seminario jamás viví un momento de crisis, un momento en donde yo dijera, yo no soy para acá, o que los superiores que nos iban acompañando me dijeran, sabes que este no es tu camino. Creo que en ese sentido fui muy, muy bendecido. Decía ahorita, siempre me ha gustado el estudio y en ese sentido a mí no me costaba mucho trabajo, o no me costó mucho trabajo la etapa del propedéutico, de la filosofía, de la teología. Al contrario, para mí, como era todo nuevo, para mí era apasionante estar buscando y conociendo y ir formando la vida y el corazón. Tengo que ser honesto, tengo muchas marcas en mi cara de que fui muy vago. Digo que todavía lo soy, aunque ya lo disimulo más. Pero aún con eso, siempre fui un muchacho sano, muy inquieto, pero muy sano. Nunca he actuado con una malicia absolutamente hacia nada en la vida. Y me parece que eso también a mí me dio la tranquilidad de ir pasando una etapa de seminario pues muy tranquila. No, repito, a mí me extrañaba cuando escuchaba de algún compañero que decía ya me voy, porque yo lo veía y decía, pues sí es mucho mejor que yo, y yo me siento muy a gusto, a lo mejor estaré fallando en algo y necesito pasar una etapa así de crisis o de duda, y pues no, repito, jamás tuve esa, pues yo pienso que es don de Dios el que uno finalmente va reafirmando el decir, sí, es un llamado y por aquí te quiero, y los acontecimientos de mi vida fueron confirmando esto. Ahorita comentaba, estuve en 3 formaciones diferentes, aquí en Ciudad Juárez en tiempos del primer obispo, don Manuel Talamás, y luego me toca ir a Chihuahua, también un año de formación en una ciudad que yo desconocía. Yo jamás había salido de Ciudad Juárez. Y después de Chihuahua, que regreso
dan buenos informes de mí. Se me hace que sí me escapé muy bien de todas las travesuras que hice, porque siempre dan buenos informes. Regresar y que me digan vas al Distrito Federal, wow, para mí era así como, pues, no sé, como algo que nunca me hubiera imaginado salir, ya no nada más fuera de la ciudad o del estado, salir hasta allá, hasta el centro del país, donde uno nada más había visto por televisión muchas cosas. Me tocó de verdad una experiencia muy hermosa de convivencia como seminarista con compañeros de toda la República, prácticamente con quienes hasta la fecha sigo manteniendo amistad. Estoy hablando desde Yucatán hasta Tijuana, es decir, toda la República. Nos tocó vivir una etapa muy hermosa de convivencia, de comunión, de estudio fuerte, porque pues nos enviaron a prepararnos intelectualmente de una manera muy fuerte. Terminando ahí, regreso a Ciudad Juárez. Yo pensé que ya me iba a quedar aquí, que no iba a volver a salir. Y resulta que estando ya como obispo, don Renato, pues él decide que es una buena oportunidad, que hay los medios para ir a hacer una especialidad en Roma. Y pues para mí todavía fue una sorpresa mucho mayor. Si yo ya de por sí haber ido a Chihuahua y al Distrito Federal, para mí era así como algo que no me imaginaba. Ir del otro lado del charco, pues todavía era una experiencia mucho más fuerte. Allí sí, pues de comunión con el Papa, con Juan Pablo II, que fue quien me tocó, el Beato Juan Pablo II. Me tocó el tiempo de él estar allá en la Ciudad Eterna. Y allí sí toparme con una realidad universal de iglesia. En la especialidad que hice éramos aproximadamente 1,600 alumnos de 72 países. Así que pues era una experiencia universal. A veces se sentía como Babilonia, porque salías a los pasillos y oías hablar de todo, de todos los idiomas habidos y por haber. Y de pronto también pues la comunión en la fe, con las grandes fiestas de la iglesia, que en ese sentido no importaba si venía de cualquier continente, finalmente la fe era lo que nos unía. Una experiencia de muchísimo aprendizaje, porque es tener que dejar tu país, tu idioma, a tu gente, dejar este terruño que para muchos, aunque feíto, para mí es mi terruño, es mi tierra, y yo de verdad estoy encantado de servir en Ciudad Juárez. Pues tener que dejar todo eso para ir a prepararte fue una experiencia, les repito, muy enriquecedora que viví, y que pues ha sido toda la etapa de estar preparando y formándote para el ministerio, finalmente, para dar un buen servicio, esperemos primeramente Dios. Respecto a esto que nos platicaba de su experiencia en Roma, el laicado o la manera en la que la gente ve al sacerdote del otro lado del charco, a como lo vemos aquí, el respeto con el que se les trata, ¿es similar? En parte sí. A mí me tocó ir a comunidades, a servir a parroquias, tanto en el sur como en el norte de Italia, en donde se conserva mucho o algo muy parecido acá. La gente es muy cercana, un trato muy sencillo. Creo que en ese sentido, pues uno nota que pues traemos una herencia muy marcada de España, y yo también ahora añado parte de lo que es Italia, porque hay realidades muy comunes que en ese sentido pues lo hacen a uno sentirse en casa. A mí al menos el tiempo que estuve sirviendo me ayudó muchísimo en eso. Pero también te topas con la otra realidad. Hay gente que más allá de decir no creo, se convierten en anticlericales. Directamente a mí no me tocó vivirlo, pero en mi persona, pero sí lo vi en un sacerdote más. Fue concretamente en España. Él estaba esperando para cruzar la calle el semáforo, y resulta que de pronto alguien se acercó y lo escupió. Para mí fue algo muy fuerte el ver eso. O sea, jamás había visto que hicieran eso con la persona de un sacerdote. No les puedo decir todo lo que le dijo el hombre aquel al sacerdote, porque son cosas que no vale la pena pues repetirlas o mencionarlas. Pero sí me tocó vivir esa experiencia de decir, hay gente que no solamente dice no creo, sino quiero, no sé si sea la expresión, quitar, eliminar al sacerdote, que no exista. Sabrá Dios qué tipo de cosas llevaban o guardan en su corazón, que les lleva a tomar ese tipo de posturas delante de la figura del sacerdote. Pero la verdad es la única experiencia que yo he visto así fuerte, que allá en Europa. Obviamente tú ya lo dijiste, Janet, aquí en México, en Ciudad Juárez,
pues el cariño, el respeto a la cercanía hacia nosotros es muy grande y uno tiene que agradecer exactamente esa colaboración de ustedes como laicos con nosotros. Padre, ¿toda esta etapa que nos platica fue todavía siendo seminarista o en Roma ya estaba? No, como... en Roma ya fui como sacerdote. Cuando regresé del Distrito Federal solamente regresé para la ordenación de diácono, luego la de presbítero con el padre Roberto Luna, que estuvo aquí la semana pasada. Él y yo pues ya parecíamos esposos porque desde entrar juntos al seminario el mismo año hasta la especialidad en Roma, él se quedó 3 años, yo solamente 2, y ahí fue donde nos separamos, vivimos el divorcio, porque toda la etapa la hicimos juntos. Fuimos 11 los que entramos, 11 los que nos ordenamos, y curiosamente a nosotros 2 fueron a los únicos que nos tocó vivir esta etapa que les he platicado. Padre, ¿cuál fue la especialidad que hizo en Roma? Teología dogmática. No me pregunte nada porque yo creo que ya se me olvidó todo. El trabajo en Cancillería va por otro rumbo totalmente distinto. Obviamente las bases de la fe, pues esas son columnas que no se mueven y que pues en ese sentido no se le olvida a uno lo básico. Quizá cuestiones de especialidad sí haya que de pronto renovar un poquito ahí el conocimiento. Padre, ¿qué le parece si vamos a un corte y ahorita regresamos? No se vaya, que esto está muy bueno. No se vaya. Regresamos. Seguimos aquí en Reavivando la Llama, hermanos. Seguimos desde Toluca. Tenemos invitadas especiales aquí con nosotros. Gracias. La hermana Silvia y Gaby, que son de las siervas de nuestro Señor Jesucristo. De San Luis Potosí. Vivimos en San Luis Potosí, pero la comunidad es fundada en Monterrey. En Monterrey. Preguntándoles así, el evento aquí en Toluca, ¿cómo se les ha hecho? ¿Qué bendiciones han visto ustedes? Bueno, a mí primero la participación en cuanto a respuesta de miembros que han asistido se me hace que rebasó las expectativas de lo que esperaban. También veo a la gente muy ansiosa, muy deseosa de participar en las oraciones, en los temas. La dinámica de los temas a mí me han dejado como la sensación de que nos llevan a volver al primer amor, a volver al primer encuentro con el Señor y a responder obviamente con una fe más madura, pero no descuidar ese encuentro con el Señor. Ayer también en el taller de mujeres hablaban de la necesidad de avivar la intimidad con el Señor, que no nos quedáramos con lo superficial, sino que buscáramos esos momentos de encuentro personal con el Señor, que es de ahí de donde brota y emana todo el servicio que podamos hacer. En lo personal creo que es muy importante porque a veces en el servicio se desgasta uno mucho y va dejando para después esa área que no deberíamos de descuidar, y siento como que el retiro nos lleva a eso, a reencontrarnos nuevamente con Jesús para que desde ahí brote nuestro servicio. Tenemos que hay más de 6,000 personas. Sí. Platicábamos que el día que llegamos había mucho frío, como ahorita en la mañana, pero la gente aún así fuerte, formada afuera porque había un gentío. Con entonces lluvia y se ve el deseo, sí, el deseo y el llamado. Bueno, yo veo la renovación está volviendo a surgir con un nuevo fuego de radicalidad otra vez, y este evento que se me hace muy hermoso porque parece que lo enmarcan con este año que el Papa Benedicto nos propuso, del año de la fe. La renovación nunca ha estado fuera de la iglesia, nunca estará fuera de la iglesia, y se me hace muy interesante que la dirección de este evento sea conforme a la fe, ¿no? Retomando este año de la fe que nos propone el Papa, pues la renovación dentro de la iglesia lo asume. Los servidores se ven servidores ansiosos, que buscan de verdad ser esos servidores de Dios hasta las últimas consecuencias e imitar a Cristo, que dio la vida por los demás, ¿no? Y parece que este es
como la connotación que cada uno de los que están aquí están teniendo. Quiero ser como Jesús, parecerme a Jesús y dar la vida por los demás. Se me ha hecho muy bonita la participación de todos, la entrega en cada oración, la percepción de cada tema. Es gente enamorada del Señor, como los servidores de la renovación tienen que ser. Una pregunta, ya tienen tiempo en la renovación. ¿Cuál ha sido el proceso o hacia dónde va, o cómo ven ustedes, hacia dónde va el caminar de la renovación ahorita, hacia dónde lo estamos marcando? Bueno, yo creo que como toda realidad humana, la renovación no se ha visto exenta de vivir también las consecuencias que vive la sociedad, ¿no? Una sociedad que es cada día muy permisiva muchas veces. En otros momentos vemos una sociedad con el relativismo de que todo es bueno, lo malo tú decides que es malo, que es bueno. Y yo creo que en ese sentido tal vez hubo un momento, o ha habido un momento, no solo en la renovación, en general en la iglesia y en los movimientos laicales, que ha resentido esto. Lo vemos si nos vamos a estadísticas, pues vemos cómo ha crecido el número de sectas en el país. Y sin embargo yo siento ahorita la renovación como si también esto que lo ha resentido estuviera como dando una levantada a un reencuentro con el Señor. Y como decía hoy el mismo señor obispo, o ayer el padre Artemio en la homilía, o sea, si no es desde Jesucristo, si no es desde una fe profunda, que no se quede por lo superficial, no podemos pues seguir a Jesucristo. Y yo siento que la renovación está haciendo eso, como por la temática de los eventos nacionales y también por las temáticas en las comunidades ya diocesanas o locales. Es como tratar de reencontrarse con el Señor y caminar como una vida de más entrega, de más radicalidad en medio de una sociedad tan permisiva. Pues nos afecta el mundo, somos servidores que vivimos en nuestras realidades cada quien, entonces esa es la lucha grande que veo yo en los servidores, en las comunidades locales. A veces cuando nos invitan a prestar un servicio, ellos analizan cuál es la necesidad de su comunidad, y muchas veces es el ambiente tan pesado, sobre todo para los jóvenes, el ambiente externo, pero sin embargo busca la manera de proporcionarles lo que necesitan para luchar contra ese ambiente difícil. Yo veo así, hasta ahorita lo que yo percibo de la renovación, ese retomar el camino hacia el Señor, no quitar la mirada de Él y llevarnos a ese encuentro personal con Jesucristo, que es la base de todo. Gaby. Bueno, yo lo que ya les comentaba un poquito en la pregunta anterior, yo veo esa sed de radicalidad nuevamente. Yo creo que el equipo pastoral nacional ha hecho un discernimiento muy bueno al poner precisamente los lemas de cada encuentro, ¿no? Renueva tus portentos, como en Pentecostés, volvamos al Espíritu para que el Espíritu vuelva a nosotros. Y yo siento que esa es ya la sed que en un momento sintió el equipo pastoral nacional. Ahora en toda la nación está siendo consciente de que necesitamos volver a este espíritu. Nosotras pues somos una comunidad, o la comunidad que ha salido 100% de la renovación carismática en México, y también nosotras veíamos este aletargamiento que se dio en un momento, pero estamos viendo este resurgimiento que se está dando en el espíritu, y estamos viendo servidores comprometidos, jóvenes que están dentro de su corazón buscando esa radicalidad, y no solo para ellos, llevar a los demás, rescatar a sus comunidades y decir, volvamos al Espíritu, renueva tus portentos, Señor. Vemos con mucha esperanza el futuro de la renovación. Vemos que esta coordinación nacional, vemos que cada diócesis ha estado luchando fuertemente contra el mundo, pero que a final de cuentas son servidores fieles que buscan rescatar la renovación, que el Espíritu siga vivo en este movimiento que pues nació y surgió de Él, ¿no? Entonces, pues donde está el Espíritu de Dios no puede reinar otra cosa más que Dios mismo. No creo, no pienso que el aletargamiento, la comodidad que tal vez en muchas comunidades se comenzó a vivir, dure por mucho. A final de cuentas Jesús es el Señor y sale reinando en todo momento, y en nuestro movimiento estamos seguros y certeros
de que Jesús ya está obrando otra vez con fuerza y va a venir, pues ahora sí que como las balanzas, ¿no? Baja, pero baja para subir más fuerte. Jesús murió en la cruz, se bajó, pero fue para resucitar y estar glorioso. Yo creo que la renovación tal vez sí cayó, yo siento que cayó un poco, pero viene para resurgir, ¿no? Nada hay malo que no traiga una bendición fuerte de Dios. Y yo creo que el equipo pastoral hizo un muy buen discernimiento y siempre luchó porque en este momento comience esta nueva vuelta al Espíritu, renovar los portentos de Pentecostés. Tengo una pregunta, para no quitarles mucho el tiempo también. Y nosotros no robar tanto, aquí estamos en el El año que entra es el Congreso Internacional de Sacerdotes. Y va a haber se va a buscar mucho la intercesión por nuestros sacerdotes. ¿Qué debe de pedir la gente que nos está viendo, nosotros? ¿Cómo debemos de pedir y qué debemos de pedir por nuestros sacerdotes? Bueno, desde una experiencia muy personal, ¿verdad? De la comunidad, nosotros nos identificamos con Jesucristo el siervo. Y el siervo es aquel que carga sobre sí las dolencias de la humanidad para ofrecerse al Padre como intercesión. Entonces, mucho de nuestra vida es una intercesión por las necesidades que hay a nuestro alrededor. Tal vez una de las características principales del siervo es que siente el dolor del pueblo y se identifica con el pueblo. Para ser un intercesor es necesario experimentar el dolor del pueblo para desde ese dolor clamar al Padre. Yo creo que para orar por los sacerdotes necesitamos sentir ese dolor, esa tal vez soledad que muchas veces viven ellos. Es una entrega que a veces nosotros como parte de la iglesia los vemos nada más como hacedores de sacramentos, ¿verdad? O sea, quiero que el Padre me confiese, que me bautice, que me case, pero no pensamos en qué pasa después de esos momentos en la vida del sacerdote, que tal vez regresa a una realidad donde ya no hay alguien más que le apoye, que le acompañe o no vive en comunidad, como en el caso de los religiosos, ¿verdad? Yo creo que esa es una de las cosas que deberíamos de orar mucho por los sacerdotes, es por su vida personal, por su experiencia de Dios, y sentir también el dolor que ellos sienten cuando en sus comunidades o en sus parroquias van sufriendo y viviendo las necesidades del pueblo. Ellos en la confesión saben cómo está el pueblo de Dios, entonces creo que unirnos a ellos en su dolor, orar mucho porque tengan fortaleza, orar mucho para que ellos también, como dice el Papa Francisco, huelan oveja, ¿verdad? Que ellos puedan ser realmente pastores para su pueblo. Y yo creo que cuando estos retiros de sacerdotes que se organiza, que la renovación organiza, toda la participación que hay de ellos habla de su sed también, ¿no? De su necesidad de llenarse de Dios y de estar. Al final también son servidores, ¿no? Como nosotros en situaciones diferentes, ellos como pastores, pero son servidores que también van pasando las mismas pruebas que pasa un servidor, ¿no? Tal vez a veces de desaliento, de desánimo, otras veces de mucha alegría al ver la respuesta de los hermanos. Bueno, yo creo. Ya me conozco. Ahora yo. No, yo creo que es importante dentro de nuestro ambiente carismático que va a ofrecer este retiro allá en la ciudad de Monterrey, también unir los mismos lemas que nuestro movimiento nos está presentando, ¿no? Que el Señor renueve los portentos también en nuestros sacerdotes. Es difícil para ellos que nosotros como pueblo no les respondamos, es difícil para ellos estar voceándonos, gritando a viva voz y que no se les responda. Yo creo que muchas veces ellos lo que necesitan es, como decía hermana, calmar esa soledad, aplacar todos esos sentimientos que Cristo tuvo a final de cuentas, pero que pues en momentos decisivos no hay quienes les apoyemos. Entonces, ciertamente para orar por ellos nosotros tenemos que sentir como ellos, porque no es lo mismo, y ustedes no me dejarán mentir, cuando uno ora por un familiar que cuando ora por la familia del vecino, del amigo, del primo, del compadre, del que se casó ayer. Entonces, cuando uno lo hace propio es cuando de veras ora con fuerza,
Si nosotros queremos este reavivamiento, que no solo necesita la renovación, sino toda la iglesia, y que el Papa no es ajeno a esto y nos lo ha estado diciendo, vayan, salgan, refrésquense, pues necesitamos también orar porque nuestro Señor, el Espíritu Santo, vaya y refresque esta consagración que ellos tienen, que a final de cuentas es para el pueblo. O sea, no es algo que sea don y gracia para ellos, sino que es para el pueblo. Los eligió Dios en medio del rebaño para servicio nuestro. Y si lo vemos con esta perspectiva de que cada sacerdote es otro Cristo que se está dando una vez más para servirnos a nosotros, pues yo creo que la intercesión va a ser: Señor, acompáñalos, renuévalos portentos, refrescalos su alma, dales el Espíritu Santo, que se renueve, que se reavive, que puedan ser santos, para que su pueblo sea santo. Y yo creo que también algo que tal vez necesitamos, ya me emocioné, es Ya cortaron desde 5 minutos. algo que yo creo que también necesitamos retomar o fortalecer, a lo mejor no es retomar, es fortalecer en la renovación, son los ministerios de intercesión. Luego a veces los vamos dejando así como que nada más para las señoras mayores, ¿no? Y sin embargo, convencernos del poder de la oración, del poder de la intercesión, y que realmente, el otro día leía un libro, una frase que venía, dice, es lo único que vence a Dios es la oración. Entonces la intercesión es lo único que de veras puede transformar la historia, porque Dios nos escucha y la oración tiene poder, y yo creo que todos hemos sido testigos del poder de la oración, pero necesitamos convencernos de ello, convencernos de que si oramos con conciencia, Dios nos escucha y hace sus obras poderosas y maravillosas, ¿verdad? Así es. Pues les damos muchas gracias por habernos obsequiado este tiempo. No, Ustedes por gracias. No. El tiempo que le robamos. Los hermanos que están viendo el programa, pues es una delicia y es un placer poder platicar con ustedes. Y yo me acuerdo mucho, tuve la oportunidad en San Luis de ir con Sergio y estar ahí con ustedes ahorita, gracias a Dios. Sí. En su convento. Gracias. Para las que gusten. Y yo me acuerdo mucho de una frase que decía Sergio, y se los dijo a ustedes, que la comunidad de las siervas ha sido una bendición para la renovación, ¿verdad? Muchas gracias. Y Sergio pues es el coordinador nacional y es una persona que yo creo que tiene un cariño muy marcado, y si lo dijo Sin duda. es porque ha sido una bendición. Muchas gracias. Así que muchas gracias, y hermanos, no se vayan, seguimos en nuestro programa Reavivando la Llama. Dios les bendiga. Bueno, mis hermanos, pues regresamos, seguimos aquí en nuestro programa Reavivando la Llama y continuamos con nuestra entrevista, el Padre nos estaba hablando acerca de su experiencia, pero ahora sí nos gustaría que entráramos de lleno a su experiencia sacerdotal, porque muchas veces muchos hemos de creer que es muy fácil ser sacerdote y que lo difícil es estar casado o estar soltero, pero yo creo que no. Tienes razón, totalmente. Ahorita, antes del corte, yo les comentaba que pues en la vida del seminario realmente llevé una vida muy tranquila, sin grandes sobresaltos, y bendito sea Dios, a lo que era en esa etapa pude madurar lo suficiente para decirle al Señor: aquí estoy, quiero ser tu sacerdote. Yo creo que una de las cosas que uno nunca puede prever es el hecho de que pueda pasar en todo lo que es la vida sacerdotal. Uno va con la disposición, pero finalmente pues en el camino van saliendo distinto tipo de situaciones que van minando, van solidificando la vida sacerdotal. Creo yo que como a cualquier persona que termina una carrera y empieza un trabajo, pues aun por mucho que haya estudiado, empieza como novato. Y le toca vivir pues la novatez, el equivocarse en los primeros pasos, el tener muchos miedos en los primeros momentos de la experiencia sacerdotal.
y bueno, su servidor no ha estado exento de todo ese tipo de caminos. Pensando exactamente en las cosas que uno puede enfrentar como sacerdote, creo que yo he pensado en 4 momentos. Les narraba ya, soy hijo de una familia y todos los sacerdotes así estamos. No nos, de repente, aunque estemos medio raritos, no nos trajo un ovni. Somos seres de carne y hueso y que en ese sentido traemos toda una experiencia familiar que tantas ocasiones favorece, pero también en otras frena la entrega del sacerdote. El sacerdote puede tener muy buena voluntad y decir yo quiero ser sacerdote del Señor y entregar toda mi vida a Él, pero en tantas ocasiones la experiencia vivida en familia puede condicionar. Por ejemplo, si en tu familia son de un carácter muy seco, de poco trato, pues el sacerdote es algo que quizá lo vaya a acompañar toda su vida. Quizá pueda tocar el caso de como mi familia es muy dicharachera, muy bailadora, y pues ya lo están notando. A veces dicen que tengo muy poco juicio porque quizá no le doy la suficiente seriedad, pero pues es la experiencia que uno va arrastrando de familia. Y creo que en ese sentido pues es parte de lo que marca la vida del sacerdote. Cuando quieran conocer por qué un sacerdote es o muy serio o muy alegre, creo yo que habría que ver pues que hay una experiencia de familia que viene detrás. Y me parece que en ese sentido es la primera cosa que yo he aprendido a decir, bueno, en la vida sacerdotal te acompaña esta experiencia de tu familia. Estando ya de trabajo cercano al obispo aquí en Ciudad Juárez, hay otra cosa que yo voy también percibiendo, que tiene que ver con la naturaleza propia del sacerdote. Es decir, el sacerdote es un hombre que va viviendo también las etapas de maduración de su vida. Es decir, no se espere nunca un sacerdote recién ordenado que ya sea alguien que tiene toda la experiencia del mundo, alguien que ha pasado por todo, alguien que puede orientar inmediatamente ya a la comunidad. El sacerdote va madurando junto con su comunidad. Repito, en esto no se trata de tener muchos conceptos aprendidos en el seminario, sino se trata de confrontar la vida. Y en esto también, pues todos los sacerdotes encaramos de pronto un riesgo, que es la de poder sentirnos frustrados, amargados, o porque el obispo no me dejó en la comunidad que yo quería, o porque siento que soy capaz para determinadas cosas y no se me ha compensado como yo quisiera, o porque de pronto quizá la vida de soledad que tiene que enfrentar uno llega a ser a veces algo pesado. Aquello que San Francisco decía que era pues como la compañera de su vida, pues a veces para la vida del sacerdote no siempre es como una compañía muy grata. En tantas ocasiones uno lo que quisiera es gente, y en ese sentido humanamente el sacerdote también podemos llegar a experimentar el decir, ¿habré elegido bien el camino que Dios me trazó? ¿Y si me hubiera casado? ¿Y si tuviera hijos? Fíjense que viví la experiencia de, pues bendito sea Dios, todavía tener a los compañeros que desde secundaria nos hemos seguido frecuentando, y ahora por las redes sociales, por el Facebook, estamos en mucha comunicación, y te vas dando cuenta que se casa uno, que se casó el otro, que el otro dice, pues ya voy a ser papá y demás, y esas cosas no son ajenas humanamente a la vida del sacerdote, porque el sacerdote también ha renunciado a una familia, es cierto, por amor al reino, pero de cuando en cuando también piensa en las otras posibilidades que tuvo para elegir, y no es porque no quiera o no le guste lo que eligió, es porque finalmente son las etapas de la vida en la que todo mundo vamos de pronto diciendo, estuvo bien lo que hice, lo que elegí, realmente fue Dios el que me llamó. Entonces, segundo momento en el que creo yo que en ese sentido, pues para todos nosotros sacerdotes llegan a ser situaciones en las que hay que ser muy honestos, vivir mucho la vida de fraternidad, la comunión con el obispo, para que pues nos vayamos acompañando mutuamente. Esto que les platico, ustedes me lo comprenden muy bien, pero no hay nadie que te entienda mejor que otro hermano sacerdote, porque quizá él mismo ya pudo haber pasado por esas situaciones, o puede pasar, y es como una advertencia para decirle, pues prepárate, porque
el ministerio es muy hermoso, pero también vienen estos momentos. Tercer momento, el sacerdote al renunciar a una familia vive entregado totalmente hacia su comunidad. Y hay que ser honestos, ojalá que la experiencia fuera que todas las comunidades te responden inmediatamente. Pero yo a veces les comento que sobre todo en los cambios sacerdotales se repite aquello de una película de Clint Eastwood, el bueno, el malo y el feo. ¿Quién es el bueno? El que se va. ¿Por qué no lo quita, señor obispo? Tan buen sacerdote que es, tanto que lo queremos. El malo, el que llega, por su culpa nos quitaron al padre que tanto queremos. ¿Y quién queda feo? El obispo, porque pues finalmente fue el que decidió remover al sacerdote. Bien, en este sentido voy al punto. ¿Cuántas comunidades, cuando ha habido un cariño muy grande hacia el sacerdote que está ante la remoción, la respuesta no es siempre el decir, pues con el que esté, finalmente trabajamos para el Señor y disponibles al que llega, y que el que llega, pues cada maestrito trae su librito y finalmente pues a colaborar. Y yo creo que en ese sentido también, en la vida sacerdotal, llegan a ser momentos difíciles cuando la comunidad no te responde ante las iniciativas, ante los proyectos, ante los deseos de seguir caminando junto con ellos. Bendito sea Dios, aquí en Ciudad Juárez la experiencia común es que el sacerdote no llega e inmediatamente decide. Casi la mayoría dejamos pasar un año para poder primero insertarnos en la vida de la comunidad, conocer a las personas, a los grupos, a los movimientos, y ya después, ya que se va conociendo bien toda la realidad, se empiezan a generar proyectos. Bendito sea Dios, pero les repito, no estamos exentos de comunidades pues de las que son difíciles. Acá en el ambiente más íntimo sacerdotal, cuando dicen el obispo va a hacer cambios, y luego uno piensa, chin, y si me cambian a mí, ojalá y no me manden para allá, y hasta parece voz de profeta, porque justo cuando se da el cambio dices, a donde no quería ir, y no es por falta de disposición, es porque, pues les repito, en tantas ocasiones uno ya tiene el precedente de que la comunidad suele ser difícil, y en ese sentido también, pues nosotros sacerdotes, con todo lo que hay de disponibilidad para el servicio, pues llegamos a vivir también momentos complicados en ese sentido. Creo que hay una última cosa que yo les quisiera compartir, es cuando los sacerdotes caemos en el activismo de la vida pastoral y nos desvivimos en hacer cosas. Esto sobre todo nos sucede mucho al inicio del ministerio. Vemos que hay tanto por hacer que queremos cubrir todo, pero abandonamos lo más importante, la oración, la comunión con el Señor. Y obviamente un sacerdote que no ora, no es difícil, y quienes nos van siguiendo en estos momentos, pues sabrán que empecemos a buscar compensaciones de todo tipo, desde las económicas, desde empezar el ejercicio muy bueno de deporte que se llama levantamiento de tarro. Entonces, y empieza el sacerdote a vivir el llorar, ¿verdad? Llórale, llórale, llórale. Y que en ese sentido son compensaciones a la vida, el decir, es que yo renuncié, es que yo me merezco. Y que en ese sentido, pues se va viviendo como un desencanto del ministerio sacerdotal, que luego llega a la triste conclusión de sacerdotes que ya no oran, que ya no viven el renovamiento de su llamado, ya se les hace como rutina absolutamente el ministerio, y que bueno, en ese sentido pues se empobrece y se entristece la vida del sacerdote. Lo decía el santo cura de Ars, un sacerdote triste pues es un triste sacerdote. ¿Cómo llega a ser un sacerdote triste? Cuando ha abandonado la fuente de su alegría, a Jesús, a su Señor, al que le dijo, sí Señor, yo te seguiré a donde quiera que tú me envíes. Cuando se pierde eso, pues bueno, obviamente la vida sacerdotal viene a menos. Bien, estos 4 aspectos son los que creo que vale la pena tomar, seguramente habrá muchos más, para que decir ahora sí, con este proyecto que vamos a comentar para todos los que nos van siguiendo, adopten a un sacerdote
puede estar viviendo cualquiera de estas 4 momentos. Podemos estar quizá a lo mejor viviendo una etapa más crítica, más difícil, y por eso es que yo pienso vale la pena hacer esta comunión. Al sacerdote le piden mucho: Padre, ore por mí, pero yo creo que hoy también es momento de decir como el Papa Francisco, pero también ustedes pidan por nosotros sacerdotes. Yo termino nada más esta parte, a menos de que haya más preguntas, diciendo: háganse muy amigos de los sacerdotes, acérquense a ellos, porque aun cuando hay cosas que solo entre sacerdotes podemos entendernos, finalmente creo yo que también el apoyo, el cariño, la estima mutua es un gran apoyo, un gran aliciente para no perderse en el ministerio sacerdotal. Padre, qué importante de verdad de aquí, de todo esto que nos comenta. Nace precisamente este proyecto en el que nosotros exhortamos a todos los hermanos a interceder por ustedes, sacerdotes. En días pasados, una de nuestras hermanas que colabora aquí nos comentaba cómo una persona que se decía diabólica compartía que ellos no solamente hacían sacrificios y todo esto, ayunaban un día por semana, me parece el viernes, para que un sacerdote cayera en tentación. Entonces, de aquí la importancia de la exhortación de este proyecto, que ya habíamos platicado, el proyecto Milese, nace de la necesidad de orar, de interceder, de estar siempre acompañando a nuestros sacerdotes en oración, que continuamente nuestra oración sea pedir precisamente para que todos estos puntos y muchos más, ¿verdad? Como usted nos dice, que usted nos comparte, el sacerdote se sienta acompañado, se sienta verdaderamente acompañado por su comunidad, por sus, ahora sí que como por sus ovejas, ¿no? Ustedes como pastores de la comunidad, que sientan también ese amor, esa compañía. Qué importante el que nosotros nos demos cuenta de que el sacerdote pues no es un superhéroe, ¿verdad? No es una persona de otro planeta, como usted nos decía ya, es un hombre, es un ser humano llamado por Dios, ¿verdad? Por gracia de Dios, pero con toda la humanidad, ¿verdad? Y qué importante que nosotros como laicos, como humanos, también descubramos que ustedes son humanos y que tienen momentos de soledad o de tristeza o de confusión o todos estos momentos, y de ahí la importancia que nazca de nosotros como laicos la oración por ustedes, no solamente, como usted decía, irles a pedir, ¿verdad?, que ustedes intercedan por nosotros, sino que nosotros podamos interceder, siempre tenerlos presentes en nuestras oraciones. De aquí nace, mis hermanos, el proyecto Milese, ya lo comentábamos también en programas anteriores. El proyecto Milese es adoptar a un sacerdote. Nosotros tenemos como meta 1000, pero bueno, por Dios dirá, ¿verdad?, si son muchísimos sacerdotes más, muchísimos laicos más los que nos comprometamos y adoptemos a un sacerdote. Que cada uno de nosotros podamos registrarnos aquí en la página de Facebook, en el grupo 1000S, que significa adoptar un sacerdote. Si tú eres la persona 150 que se inscribe en la página, en el grupo de Facebook, vas a adoptar al sacerdote número 150 que se inscriba para el Retiro Internacional de Sacerdotes que estaremos celebrando el próximo año 2014 en la ciudad de Monterrey. Entonces, nosotros podemos desde ya empezar a inscribirnos, y con nuestro número que se nos va a dar en el registro que nosotros tengamos, ahí se nos va a mandar una respuesta y nos van a dar nuestro número, y ese es el número del sacerdote por el que vamos a estar orando. Todo lo que nosotros queramos decirle al sacerdote, mandarle, si el Señor nos da algún regalo para ese sacerdote, alguna lectura, alguna cita bíblica, algún pensamiento, algo que usted le quiera mandar al sacerdote, ahí en la respuesta que se le va a dar al registrarse, se le va a mandar una dirección electrónica en la que usted va a poder mandar todo lo que usted quiera enviarle al sacerdote, y cuando ya sea el Retiro Internacional de Sacerdotes el próximo año, al sacerdote, al número de sacerdote que usted adoptó, a ese sacerdote se le va a entregar todo lo que usted haya enviado, todo el material electrónico, físico, como usted quiera que haya enviado, se le va a entregar a él
es un detalle hermoso, ¿verdad? Claro. Sería un gran detalle. Usted imagínese, padre, siendo el sacerdote que se inscriba número 150 y Janet sea la laica que se inscribe en el grupo en el número 150. Janet va a orar por usted. ¿Qué sentiría usted en ese momento que sea el Retiro Internacional de Sacerdotes y que le llegue un sobre en el que Janet le mande, no sé, todos los ramilletes que ella ofreció, todas las oraciones, todo lo que ella sintió en su corazón para regalarle a usted? ¿Qué se imagina usted que sentiría, padre? Bueno, primero, pobre Janet va a tener mucho trabajo. Y creo que junto con eso, pues yo creo que no me imagino, porque voy a ser uno de los que van a estar allá, no sé si el número 150, pero sí uno de los que, primero Dios, si me permite, estaré el próximo año. Y yo creo que ya mejor me invitan y les platico qué se siente ya recibir allí en lo físico todo esto. Yo solamente quisiera compartir algo que es sumamente rápido. En la visión del Concilio Vaticano II sobre la iglesia, se abandonó la imagen de la iglesia piramidal en donde el sacerdote queda mero arriba. Ahora se habla más bien de una comunión y de una comunidad de comunidades, es decir, el sacerdote animando la vida de la comunidad en medio de la comunidad. Creo que este gesto pues responde exactamente a lo que el Concilio Vaticano II pide, que haya esa comunión en la fe, en la oración, y que creo que pues finalmente oramos, ahorita se ora por el sacerdote siempre tendrá la obligación de orar por sus hijos, por sus fieles, por aquellos que lleven el corazón, por sus ovejitas, como bien lo dijiste. Padre, pues de verdad que muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, y ya es un compromiso cuando regrese del Retiro Internacional de Sacerdotes, aquí con nosotros, si Dios lo permite, para que venga y nos comparta toda su experiencia, Dios, y sobre todo lo que sintió al recibir ese gran regalo. Claro, por lo pronto nos vemos en Zacatecas ahora en el mes de noviembre. Espero encontrarme con algunos de los sacerdotes que nos puedan seguir por estos medios electrónicos. Claro que sí, muchas gracias. Que Dios les bendiga. Me gustaría terminar con pues esta pequeña oración de agradecimiento al Señor por el don de la vocación de los sacerdotes, hombres de Dios, hombres del pueblo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Jesús, hoy nuestro corazón se eleva hacia ti para agradecerte por todos aquellos a quienes llamas para ser tus pastores. Te damos gracias por la semilla de la vocación que siembras a manos llenas y por la respuesta generosa que hay de muchos para vivir en este estilo de vida, con esta entrega. También, Señor, queremos pedirte por todos aquellos hermanos míos sacerdotes a quienes tú llamas para que los sostengas, para que los animes con tu Espíritu Santo, para que cada uno de nosotros podamos vivir la primera entrega, la más hermosa, la entrega a ti en la oración, en el amor. Gracias, Señor Jesús, por amarnos tanto. Gracias. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes, sus familias, y les acompañe siempre. Amén.